Hola niños, Dios les bendiga. Gracias a Dios porque podemos estar unidos por este medio para adorar a Dios y aprender juntos. Vamos a empezar con nuestra clase orando, así que vamos a cerrar nuestros ojitos. Dios, en esta tarde queremos agradecerte, Padre, por permitirnos tener una clase más. Gracias, Dios, por tu amor y nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a comprender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues nuestra clase de hoy se llama Daniel y los leones. Esta historia la podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Daniel, en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 28. Esta historia empieza con un rey llamado Darío. Al rey le pareció bien asignar puestos para que se le informara de todo lo que sucediera en el reino a través de unos gobernantes, de manera que el rey no fuera perjudicado. Eran 120 sátrapas, así se les llamaba a estos gobernantes, pero había otros 3 gobernantes que eran superiores a los sátrapas, es decir, tenían mayor autoridad que ellos, y uno de estos 3 gobernadores era Daniel. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y a los otros 2 gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Dios estaba siempre con él. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, pero a los gobernadores y a los sátrapas no les agradaba Daniel, y siempre estaban buscando la oportunidad para acusarlo. Pero no podían encontrar una falla en Daniel, porque él era fiel y no se hallaba falta en él. Pero entonces aquellos hombres decían que no iban a encontrar ningún error en Daniel para acusarlo con el rey. Pero ellos sabían que Daniel era fiel a su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron que todas las autoridades, líderes y gobernantes del reino habían acordado que se diera un edicto real, una orden. Y esa orden era que por 30 días nadie debía adorar a Jehová, ni a dioses falsos, ni a ningún otro hombre, solamente al rey Darío. Y si adoraban a algún dios o a alguien más, serían echados en el foso de los leones. Y el rey Darío firmó este edicto real. Él firmó esta orden, y cuando Daniel lo supo, cuando se enteró Daniel de esto, entró en su casa y tenía las ventanas abiertas, y estas ventanas daban hacia donde estaba Jerusalén. Y él oraba y se arrodillaba ahí 3 veces al día, y daba gracias delante de su Dios, delante de Dios, de Jehová, como lo hacía desde antes. Él no dejaba de adorar a Dios, él no dejaba de orar, ni por orden del rey. Él era fiel a Dios. Pero se juntaron aquellos hombres que deseaban ver una falla en Daniel, y lo hallaron orando. Entonces estos hombres fueron con el rey Darío y le hablaban del edicto, de esta orden que había dado, de no adorar a ningún dios. Y le dicen que Daniel no lo respeta. Le dicen al rey Darío que Daniel no hace caso al edicto, a esta orden que se dio, y que 3 veces al día él ora a Dios. Y cuando el rey escuchó esto, le pesó. A él le podía tener que echar a Daniel al foso de los leones. Pero estos hombres presionaban al rey para que echara a Daniel al foso de los leones. Y así lo hizo el rey. Y le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El rey Darío de verdad deseaba que a Daniel no le pasara nada con los leones. Y fue Daniel echado al foso de los leones. ¿Qué creen que le pasó a Daniel? ¿Qué creen ustedes que le pasó a Daniel? Más adelante lo vamos a ver conforme vaya avanzando esta historia. Pero entonces el rey se fue a su palacio, y muy de mañana, muy tempranito, fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel le contestó: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente.
Entonces el rey se alegró en gran manera y mandó sacar a Daniel del foso. Y no tenía ninguna lesión. Daniel había confiado en Dios y dio orden el rey de que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel. ¿Quiénes eran estos hombres que acusaron a Daniel? Los gobernantes y los sátrapas, y fueron echados al foso de los leones. Dice la Biblia que los leones se apoderaron de ellos y que quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y ordenó que todos adoraran únicamente a Jehová, al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por siempre. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué bonito es saber que tenemos el mismo Dios que Daniel, ¿verdad? Si Dios pudo librar a Daniel de los leones, que son fuertes y grandes, imagínense lo que puede hacer por nosotros. Dios todo lo puede, pero nosotros debemos de ser fieles a Dios, fieles a Él únicamente. ¿Cómo podemos ser fieles a Dios nosotros? Siendo obedientes, orando, poniendo a Dios en primer lugar. ¿Cómo lo podemos poner en primer lugar? Por ejemplo, yo sé que ahorita ustedes quisieran estar jugando o haciendo alguna otra cosa, pero están aquí escuchando la clase. Eso es poner a Dios en primer lugar. Es uno de los muchos ejemplos que hay. Así era Daniel, él era fiel, era obediente a Dios. Seamos como Daniel. Así que vamos a orar, niños, para que Dios nos ayude a ser mejores para Él. Vamos a cerrar nuestros ojitos y ustedes también hablen con Dios, agradézcanle por lo mucho que Él nos da. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Señor, en este día, Padre, te agradezco por tu palabra, Dios. Te agradecemos por lo mucho que aprendemos y porque tú nos hablas, Dios, a través de tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de los niños, Dios, que están escuchando esta clase, Dios. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de ellos. Bendíceles donde estén, Señor. Guárdalos de todo peligro, Padre. Provéeles lo que necesiten, la economía, la salud, Señor, lo que sea que estén necesitando, Dios. Te pido que les proveas sus necesidades, Padre. Bendice sus hogares y sus familias, Señor. Los pongo en tus manos, Padre, y te pido, Dios, que nos permitas estar reunidos nuevamente, Padre, por este medio la próxima semana, Señor. Los pongo en tus manos, Padre, y te damos muchas gracias, Dios. Te damos toda la gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.